¿Qué requisitos debe cumplir la educación pública? ¿En qué consiste la instrucción? ¿Puede haber instrucción que no sea pública? ¿O educación pública que no sea instrucción? En este vídeo vamos a ofrecer una de las claves que hacen de la educación a escala nacional una cuestión política. ¡Comenzamos! En el episodio anterior examinábamos cómo, cuando sus acciones superaban el radio de acción del centro, las operaciones de ciertos agentes educativos alcanzaban una escala nacional política. Si no lo has visto, este es un buen momento para ponerte al día. Te dejo el enlace por aquí arriba. La razón por la que llamamos a esta escala de la educación en sentido estricto nacional política es que, al menos desde el surgimiento del Estado moderno, la distribución, planificación y ejecución de la relación de enseñanza, núcleo de la idea de educación en sentido estricto, recae justamente sobre el Estado. También hemos hablado sobre esto antes. Te dejo el enlace en las tarjetas. Es por ello que cuando la educación alcanza una dimensión pública, lo hace a escala nacional, porque los sistemas de instrucción pública los desarrollan y configuran las naciones, como también hemos dicho. Así pues, el criterio para definir lo político, el parámetro por el que medimos la publicidad, es el Estado. Esto no quiere decir que hagamos coincidir las nociones de educación estatal, empleada a menudo por los defensores de la red educativa privada y privada concertada, o la de educación pública, preferida por los defensores de la red de titularidad pública, con la de educación a escala nacional política. Y ello porque esta dimensión de la educación en sentido estricto, como veremos, en ocasiones tendrá que ver con la titularidad de los centros educativos, si es que los hay, y otras veces no. Tampoco estamos asimilando la educación a escala nacional política con el sistema de instrucción pública. Y ello porque, aunque el sistema de instrucción pública, al menos en lo que toca a su financiación, planificación, organización, gobierno, etc., forma indiscutiblemente parte de la educación a escala nacional política, no toda la educación pública se lleva a cabo en este sistema. Acuérdate, por ejemplo, de algunos casos que citábamos en nuestro primer vídeo, como la educación vial o la educación sexual. Estas clases de educación pueden formar parte de los planes del Estado y, sin embargo, pueden distribuirse dentro o fuera del sistema de instrucción pública. Entonces, ¿qué consideramos educación a escala nacional política? Si fuera un todo, ¿cuáles serían sus partes y cómo podríamos clasificarlas? Al igual que en su momento hicimos con las ideas de educación y de comunidad educativa, vamos a intentar hallar los criterios más adecuados para comprender qué es la educación a escala nacional política, qué fenómenos educativos entran dentro de ella y cuáles no. Para esto vamos a comenzar, como siempre, por examinar las ideas que comúnmente asociamos a estos asuntos. Una de las distinciones que goza de mayor fortuna cuando se habla de la educación desde un punto de vista político es la que opone educación a instrucción. Nosotros mismos venimos jugando con ambas nociones desde el principio de esta serie. Y es que a menudo se usa instrucción para referirse a la clase de enseñanza que uno recibe en una institución, en público, aunque sea en un centro privado. Y educación para la que se recibe en casa, en privado o a cargo de las familias. ¿Es la educación a escala nacional lo que se suele llamar instrucción? Para responder a esta pregunta, vamos a detenernos un poco a estudiar esta oposición. Cuando se habla de estas dos nociones, habitualmente se recurre a la etimología para comenzar a explicarlas. El término educación procede del latín educatio, de ducere, conducir, y hace referencia al proceso de acompañamiento o guía del discente que en Roma correspondía a los pedagogos, los esclavos encargados de conducir a los niños. El término instrucción, por su parte, proviene del latín instructio, de instruere, que significa enseñar o transmitir conocimientos. Sin embargo, esta conveniente explicación etimológica no basta para aclarar los distintos sentidos que hoy tienen estos términos. En el caso de la educación, se trata de una idea a cuya clarificación histórica y filosófica hemos dedicado los 4 primeros vídeos de esta serie. Hablemos, entonces,
de la instrucción. Mientras que el de educación es un término muy antiguo, instrucción, al menos en su acepción educativa, es una noción bastante más reciente. Su empleo para referirse a la enseñanza se populariza en los siglos XVIII y XIX de la mano de filósofos, pedagogos y políticos, diseñadores e impulsores del sistema de instrucción pública. Muchos de ellos pertenecieron a la heterogénea corriente que se ha llamado Ilustración. Hablamos de autores como Condorcet, en Francia, que presentó su propuesta de reforma educativa al Comité de Instrucción Pública, creado por Robespierre en 1793, tras la Revolución Francesa. En España, para cuando Claudio Moyano aprobó la Ley de Instrucción Pública, en 1857, el término ya había sido empleado por personajes tan prominentes como Quintana, Feijóo y Jovellanos. Naturalmente, el término existía antes de esta época, pero en general se empleaba como sinónimo de orden o mandato, salvo excepciones. Pensemos, por ejemplo, en el famoso género medieval de la instrucción de príncipes, que sí se refiere a la enseñanza de los mandatarios. Sin embargo, como decimos, el término instrucción aparece para dar forma a los sistemas de instrucción pública. Esta precisión histórica tendrá alguna importancia más adelante cuando hablemos sobre la Ilustración. Si quieres saltar directamente a este capítulo, puedes hacer clic en la barrita inferior. Hoy, la distinción entre educación e instrucción suele adoptar tres sentidos diferentes. El primero es el que distingue educación como enseñanza privada, aquella que se da en el seno de las familias, normalmente de índole moral y no regulada por la acción del Estado. Y la instrucción como enseñanza pública, o aquella que se da en los centros educativos, de la titularidad que sea, o fuera de casa, a cargo de personal cualificado para ello y regulada por las leyes educativas y las normas de convivencia de los centros de enseñanza. Este uso de la oposición educación e instrucción, que parece sugerente para empezar a ordenar los límites de la educación a escala nacional política, es sin embargo confuso y en cierto modo incierto. Y ello porque, como hemos explicado en nuestros vídeos dedicados a las polarizaciones ideológicas de la educación a escala central, en ocasiones la educación en la esfera privada es también materia pública. En el caso, por ejemplo, de que los padres quieran educar a los hijos mediante métodos que contravengan las leyes o su propio interés, porque los hijos no son de los padres. Y a la inversa, porque la instrucción se da en ocasiones también en la esfera privada. Pensemos en los profesores que dan clase a domicilio por cualquier razón o en los padres que instruyen a sus hijos, ya que, como dijimos, en España el homeschooling no está permitido salvo en excepciones y, sin embargo, muchas familias deciden completar la instrucción de los discentes en la esfera privada. La segunda interpretación habitual de la distinción es la que supone que la educación es el tratamiento y modelado de las emociones y la conducta, mientras que la instrucción sería algo así como el modulado de la razón, alcanzado mediante el razonamiento y la instrucción científica y humanística. Es este el sentido que le confirió a la idea de instrucción cierta parte de la Ilustración, que confiaba en la instrucción y en la educación en la razón como motor de progreso social. Esta oposición dualista, probablemente inspirada por el dualismo naturaleza-cultura, donde la educación es educación de la naturaleza del niño y la instrucción consiste en culturizarlo, es idealista. Hoy sabemos que no hay nada en el hábito o la emoción que excluya la racionalidad, que las emociones son racionales y también, a su vez, que todo aprendizaje de contenidos requiere de una serie de procesos, tanto neurofisiológicos como psicológicos, que involucran necesariamente la presencia de emociones en los sujetos implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto no quiere decir en absoluto que todo aprendizaje de contenidos tenga que ser divertido o emocional, conclusión que sacan algunos de este hecho y que no se sostiene por razones que hemos comentado muchas veces por aquí. En la cajita de descripción te dejo más información al respecto, incluyendo estudios sobre la supuesta oposición entre razón y emoción. Emoción y razón se precisan mutuamente, porque no hay aprendizaje de contenidos totalmente desapasionado,
ni modelado de la emoción y la conducta sin conceptualizar, o al margen del entramado de normas morales de los distintos grupos. Ambas se necesitan mutuamente y esto no dice nada sobre si la enseñanza es o no es de contenidos. Esta división fuerte, que como decimos caló de forma profunda entre los pensadores y pedagogos ilustrados que la propagaron, se explica por su voluntad de combatir mediante la instrucción científica y humanística la superchería, el fanatismo y la rusticidad del pueblo. Sin embargo, no puede seguir sosteniéndose hoy, cuando, alfabetizada la mayoría abrumadora de la población, la superchería sobrevive y abunda, aunque sea transformada, se sustituye un fanatismo por otro y el pueblo rústico continúa siéndolo, de nuevas maneras. Esto, naturalmente, solo prueba que no han triunfado, o al menos no han triunfado totalmente, las luces. Pero no quiere decir por ello que haya que dejar de intentar eliminar la superchería o el fanatismo, revista la forma que revista. Por mucho que las ideologías y creencias falsarias no vayan a desaparecer nunca, no por ello habrá que dejar de perseguirlas y de procurar su disolución, aunque sobrevivan de otras formas. Si las supercherías y los fanatismos de aquellos tiempos han quedado enterrados por la instrucción, bien enterrados están. Hay quien ha visto en el intento ilustrado de universalizar el sistema de instrucción pública un germen democratizador en que ya estaban, según sostienen, los orígenes de la degradación del sistema educativo. El proyecto ilustrado de extensión de la educación a todos, para estos críticos, implicaba ya en su desarrollo la rebaja de los contenidos y la llamada educación emocional. Sin embargo, esta interpretación no se sostiene, por dos razones. La primera, que por su concepción dualista de emoción y razón, que acabamos de criticar, los ilustrados buscaban primero y sobre todo la educación racional, disciplinar, de contenidos, lo que se suele llamar la instrucción. Buscaban, justamente, acercar las ciencias, las artes y la historia a los discentes con el fin de que no se dejasen llevar por las pasiones. Podemos encontrar ejemplos de esto en Condorcet o en Jovellanos. Si quieres leer los fragmentos, puedes pausar el vídeo ahora. Por tanto, si bien quienes se suelen llamar ilustrados fueron partidarios de extender la formación en contenidos, la instrucción a todos los ciudadanos, sin distinción de clase u origen, no así lo eran de esperar lo mismo de cada uno de ellos. Universalización no equivale, entonces, a simplificación, solo a ampliación de la base social sobre la que se opera el proceso de instrucción, que puede dar mejor o peor fruto de acuerdo con la competencia del discente. La segunda es que suponer que el proyecto educativo ilustrado era democratizador es probablemente mucho suponer. A nuestro entender, se trata de una reinterpretación que solo se comprende desde el democratismo actual, el mismo que estas posiciones buscan criticar. Digamos que se trata de una proyección de quienes ven en el proyecto ilustrado uno democratizador en los términos de nuestras actuales democracias de mercado. Y ello porque el sistema político más propio de la Ilustración, o al menos el defendido por la mayoría de autores que compusieron lo que se ha llamado la Ilustración francesa, era el despotismo, y no la democracia liberal. Estos autores confunden, pues, universalización con democratización, pero sin especificar a qué clase de democracia se refieren. En todo caso, confundir democracia e ilustración es inexacto, por lo que ya hemos explicado. De la misma forma que educación no se opone exactamente a instrucción, democracia no se opone necesariamente a mérito o exigencia. Desde Aristóteles sabemos que democracia se opone a aristocracia y a monarquía. Y eso es lo que, a sabiendas o no, defienden los que se oponen al sistema universal educativo. La aristocracia. La educación exclusiva para ciertas élites según su origen o procedencia, y no según su mérito o capacidad. Porque, como decía Jovellanos, solo extendiendo la instrucción a grandes capas de población se encontrará el talento, sea cual sea su condición. La universalización, si se quiere democratización, que va de la mano de la instrucción, nace de que los conocimientos son iguales para todos. Y esta universalización
por cierto, no es solo un ideal ilustrado, es una necesidad material, impuesta por el desarrollo productivo que, tras la revolución industrial, hizo necesario incorporar al mercado de trabajo a grandes masas de personal cualificado y especializado. Esta cualificación y especialización se llevaron a cabo mediante el sistema de instrucción pública. Y la tercera interpretación habitual de la oposición educación-instrucción se refiere a las metodologías de enseñanza y suele oponer la dirección, guía o corrección del alumno a su mero acompañamiento. En el primer caso, se trataría de sacar al alumno de su ignorancia y de su dependencia infantil mediante la corrección de sus prejuicios o errores, frente al segundo caso, en que el niño, bueno por naturaleza, curioso por sí mismo y ávido de saber, únicamente debería desplegar sus facultades innatas, no ya conducido, sino acompañado por el docente. De nuevo, esta división es falaz, porque, como hemos dicho, los alumnos no son meros agentes pasivos, cuyos resultados dependan solo de la acción correctora o acompañadora del docente. Ambos son dos momentos propios de todo proceso de enseñanza-aprendizaje y se necesitan mutuamente. Esta necesidad se ejemplifica de una forma muy hermosa y precisa en el pasaje del Menón de Platón, que, por cierto, llevaba mucho tiempo sin aparecer por aquí, en que Sócrates enseña al esclavo, mediante su dirección sabia, a recordar, sin embargo, lo que ya sabía sobre el teorema de Pitágoras. Esta interpretación de la oposición educación-instrucción, la metodológica, la podríamos reinterpretar como dos casos de lo que llamamos polarizaciones educativas por segregación, en que la instrucción lo sería en favor del profesor y la educación, la pedagogía del niño en el centro, lo sería en favor del alumno. Esta ideología, que ya podemos detectar en la Ratio Studiorum jesuita del siglo XVI y que triunfó en la institución libre de enseñanza, alcanzó su máxima popularidad en los escritos de Comenio y sobre todo de Rousseau, cuyo Emilio, del que ya hemos hablado aquí, que siempre tiene la razón, ha sido extremadamente influyente en el ámbito educativo. Ya hemos criticado sus posturas en los vídeos sobre las polarizaciones, que puedes ver aquí y por aquí abajo. De nuevo, hay quienes ven en la pregnancia de las ideas educativas de Rousseau un triunfo de las ideas de la Ilustración francesa. Sin embargo, quienes esto sostienen ven la Ilustración como un todo homogéneo, cuando lo cierto es que esta corriente incluyó a personajes tan radicalmente enfrentados como el mismo Rousseau y Condorcet, por citar algunos. Así, y según hemos explicado, las ideas de Rousseau sobre la bondad natural del discente, por ejemplo, contradicen las del grueso de los impulsores del sistema de instrucción pública. Acuérdate de lo de limpiar la barbarie y la superchería. De hecho, el posible antiintelectualismo de Rousseau ha llevado a algunos a considerarlo no como un autor ilustrado, sino como uno romántico. Que Rousseau, con su pedagogía emotivista a cuestas, haya sido considerado ilustrado, no autoriza, en todo caso, a meterlo en el mismo saco, por ejemplo, que al padre Feijóo. Cabe hacer aquí, después de todo esto, una pequeña aclaración, como solemos en el canal. Frecuentemente, la clarificación de los términos no debe hacerse en abstracto, desquiciada de las condiciones en que se produce. Y a menudo, las ideas surgen de la oposición ideológica a otras ideas, sin las que pierden su razón de ser y, por tanto, también su crítica pierde así su valor. Esto sucede, por ejemplo, con la crítica de la oposición educación-instrucción que aquí proponemos. Esta crítica nos permite descubrirla como una oposición hasta cierto punto falsaria, que no nos ayuda a diferenciar las partes de la educación a escala nacional política, y su reformulación, en cambio, nos ayuda a comprender el funcionamiento de la idea de educación a esta escala. Pero eso no quiere decir que estas ideas, entendidas como opuestas, sean completamente inútiles o su valor ilusorio. Y así, si bien la oposición educación-instrucción no nos ayuda, al menos en su sentido corriente, a delimitar la educación a escala nacional política, sí tiene una operatividad innegable en la lucha ideológica a escala central. Y es que, en un panorama educativo en que dominan ideológicamente el pedagogismo, favorable a la educación emocional y en valores
en detrimento de la educación en contenidos y las polarizaciones educativas en favor del alumno, ya hablamos de esto en vídeos anteriores, la defensa de la instrucción, entendida como educación en contenidos, equivale a criticar estas dos posiciones. Nosotros mismos nos hemos pronunciado en favor de la instrucción en estos términos, que en la práctica supone la defensa de la enseñanza de disciplinas diversas, sustantivas, en lugar de lugares comunes como aprender a aprender. Este es el valor que tiene hoy, grosso modo, esta oposición, valor que no negamos. Ahora bien, la distinción educación-instrucción apunta a una realidad que sí nos puede resultar útil. Vamos a verla. Como ya hemos dicho antes, en la actualidad, y desde las revoluciones francesa e industrial, la educación a escala nacional se distribuye en forma de sistema de instrucción pública. Es decir, que la educación, desde el momento histórico en que se organiza y universaliza en la forma de sistemas educativos, como parte de los planes nacionales, es ya instrucción. O al menos ese es el término que sus impulsores utilizan para referirse a estos planes. Observando este hecho, el de que la educación a escala política es instrucción pública, nos damos cuenta de cuál de todos los agentes educativos que nombramos en nuestro último vídeo, directores de centros, directores de área territorial, editoriales, organismos internacionales públicos y privados, etc., es el que sirve de marco a todos los demás, el que los organiza y regula. Se trata del Estado, que, como dijimos, tiene entre sus funciones la educativa y que para cumplirla ejecuta, distribuye y administra la relación de enseñanza en sus centros educativos, entre otras instituciones. Y ello porque, como también dijimos, el Estado es un agente educativo de la educación a escala nacional política, pero no educador, ya que el Estado no es la institución que educa, sino que delega esta labor en otras instituciones. Si tenemos, entonces, el Estado y sus planes educativos como parámetro, veremos que la distinción relevante a la hora de organizar la educación no es si ésta es en contenidos o en emociones, o si es pública o privada, es si la enseñanza tiene o no el sello del Estado, su aprobación. Se trata de la homologación. Son sistemas de instrucción aquellos que conducen a títulos homologados que tienen alguna validez pública y oficial. La de homologación es una noción que procede del derecho administrativo y que se aplica en muchos ámbitos de la organización pública, no solo en la educación. Se refiere a la potestad de validar o convalidar oficialmente una serie de procesos o su resultado, acreditando que éste reúne unos ciertos requisitos. Por ejemplo, se habla de homologación de vehículos o máquinas y hasta de instituciones entre distintos países. Por ejemplo, cuando se dice de uno que es una democracia homologada o que un ministro de Exteriores se reúne con su homólogo de otro país. En el ámbito educativo, son enseñanzas homologadas todas las que conducen a la obtención de títulos considerados oficiales y no homologadas aquellas que o bien no conducen a la obtención de títulos o bien conducen a la obtención de títulos que carecen de carácter oficial. En España, por ejemplo, son enseñanzas homologadas las de las etapas del sistema educativo, primaria, secundaria, bachillerato, las del sistema universitario que conducen a títulos oficiales, las del sistema de formación profesional, las de las escuelas de idiomas, de danza, de arte y de música, las de los conservatorios, ciertas escuelas deportivas y capacitaciones profesionales de toda clase con validez nacional, como la manipulación de alimentos o el diploma de técnico en mantenimiento de instalaciones. Por supuesto, lo interesante de este criterio y lo que le confiere su carácter político no es el mero hecho de que ciertas enseñanzas estén o no homologadas, sino el que, para estarlo, deben reunir una serie de requisitos que son los que el título certifica que reúnen las enseñanzas. Estos requisitos deben ser públicos, publicados e inspeccionados con el fin de que se garantice su cumplimiento. De esta forma, por un lado, se asegura que estas enseñanzas tienen una calidad y organización mínimas en todo el territorio y, por tanto,
que realmente se adquiere cierta capacitación cuando se cursan. Y por otro, se asegura cierta igualdad de oportunidades a quienes cursen estas enseñanzas, procedan de donde procedan, geográfica y económicamente. Dos personas que posean el mismo título oficial, homologado, han superado, al menos sobre el papel, pruebas similares que evalúan su competencia y dominio de ciertos conocimientos, al menos los mínimos, que son comunes. De ello se pueden extraer dos consecuencias. La primera, que una institución, sea un centro educativo o una administración educativa, no pueden saltarse por completo estos requisitos si quieren seguir ofertando enseñanzas de validez oficial. Pueden, por supuesto, ofrecer sus propias enseñanzas, y lo hacen, tanto centros educativos como comunidades autónomas, por ejemplo. Y así, un egresado del grado medio de realización de audiovisuales y espectáculos posee, si es que posee el título, certificación de las mismas cualificaciones profesionales si las ha cursado en un instituto de Sevilla o en una escuela privada de Vigo. La segunda, que aquellas enseñanzas que no están homologadas pueden no estarlo por no reunir los requisitos o simplemente porque el Estado ha decidido relegarlas al ámbito privado, no regularlas. Y en esto, por cierto, consiste su regulación, en no tener reconocimiento. Los títulos oficiales garantizan al estudiante, mejor o peor, mediante una serie de mecanismos que va a aprender algo o adquirir una serie de competencias. Por ejemplo, alguien podría inscribirse en un costoso curso ofertado por un influencer para aprender técnicas para ligar. Es posible que incluso este influencer le conceda un diploma a su hombría a este alguien cuando finalice el curso. Pero la cuestión es que ese diploma, en rigor, no prueba nada. Y si el candidato Tenorio no tuviera suerte con las mujeres al terminar su formación, tampoco podría reclamar nada a su maestro. Sin embargo, si en el futuro el Ministerio de Educación o algún otro considerasen que este tipo de cursos son una estafa y quisiera proteger a sus consumidores, podría prohibir esta clase de enseñanzas no homologadas. Así, la educación a un nivel público se organiza tanto por lo que el Estado decide homologar, las enseñanzas oficiales, como por lo que decide no homologar, las enseñanzas no oficiales, quedando fuera del ámbito de la educación política todo aquello que no está o bien regulado o bien permitido. Estos últimos se sitúan dentro de lo que hemos llamado educación en sentido lato o inculturación, que no tiene alcance nacional. Esta consideración de la homologación como criterio de la educación a escala nacional podría parecer favorable a lo que popularmente se ha llamado titulitis, la proliferación constante de enseñanzas conducentes a obtener títulos que además cada vez se obtienen más fácilmente, quedando devaluados. Sin embargo, no tiene por qué ser así. No todas las enseñanzas merecen esta clase de reconocimiento o deben ser sancionadas por las autoridades educativas. Y que no lo sean simplemente quiere decir que su validez o reconocimiento pertenecen más bien al ámbito privado. Consideremos, por ejemplo, las enseñanzas religiosas, como seminarios y noviciados, que tienen validez dentro de la organización interna de la Iglesia, o ciertos cursos privados no homologados que tienen más valor en el mercado laboral que un grado universitario para ciertas profesiones. Si últimamente proliferan los títulos académicos, algunos de ellos superfluos, es por decisión de las autoridades académicas y muy probablemente por la expansión creciente del negocio, por otro lado tan lucrativo, de la educación. Por último, querríamos añadir que la homologación por excelencia es la del Estado. Como hemos dicho, desde la creación del sistema de instrucción pública, los Estados regulan la educación en sus territorios, validando o no los estudios que en ellos se cursan. Por supuesto, también otros organismos validan títulos de otras clases. Y aquí encontraríamos, por ejemplo, los títulos propios de las universidades privadas, los certificados de idiomas o los cursos online de capacitación de toda clase. Sin embargo, la homologación en última instancia corresponde al Estado, que los reconoce o no como oficiales o válidos para diferentes ocasiones y propósitos, y que permite o no a estos organismos organizar sus enseñanzas dependiendo de su naturaleza y de sus intereses. En España, esta prerrogativa del Estado
la consagra la Constitución del 78, que en su artículo 149.30 reserva al Estado la potestad de homologar o no los títulos a que conducen las distintas enseñanzas. Aunque las comunidades autónomas organizan la educación, la distribuyen, la ejecutan y legislan hasta cierto punto, solo la Administración del Estado puede homologar los títulos. Además, es también esta la que puede convalidar títulos extranjeros y son las autoridades educativas de otros países las que pueden homologar o no los títulos expedidos en España. En el espacio europeo de educación superior, al que pertenecemos, por ejemplo, los títulos universitarios de alcance europeo están sujetos a la validez que les otorguen los Estados miembros. Como se ve claramente, el de la homologación es, por tanto, un criterio de máxima importancia cuando hablamos de educación a escala nacional política. Se trata de qué enseñanzas se consideran en el ámbito nacional e internacional capacitaciones reconocidas académica y profesionalmente. Por supuesto, puede haber enseñanzas no homologadas de la máxima calidad y reconocimiento y títulos oficiales que no tengan gran valor en el mercado de trabajo o que tengan escasa sustancia académica. Esto no es lo que se quiere decir aquí. Lo que se dice es que hay enseñanzas que, a su término, van acompañadas de una certificación oficial, normalmente tras una serie de pruebas o exámenes, y otras no. Y ello tiene consecuencias legales, por ejemplo, a la hora de poder ejercer ciertas profesiones, manipular ciertas máquinas o tecnologías, trabajar con determinadas personas o acceder a ciertas funciones o cargos. Y es por ello también por lo que, una vez más, guste o no, lo advirtamos o no, en el día a día, son las llamadas autoridades educativas del Estado las que deciden sobre la validez de las enseñanzas, ya se impartan en instituciones públicas o privadas. Homologada frente a no homologada, como reformulación crítica de educación frente a instrucción. Ya tenemos uno de los criterios que nos permitirán diferenciar las distintas clases de educación a escala nacional política. Pero esta clasificación simplemente no dice gran cosa sobre cómo ordenar la complejidad de la educación política, porque hay ciertas formas de educación, estatal y no estatal, que no permite obtener títulos, homologados o no homologados. Es hora de hablar, por tanto, de educación formal e informal y de educación reglada y no reglada. Pero esto será en el siguiente vídeo, en que terminaremos de presentar los criterios para ordenar la educación a escala nacional política. Si te interesan estos vídeos, dale a me gusta, suscríbete, comparte, difunde. Síguenos en nuestras redes sociales, que te dejo como siempre por aquí abajo, y sobre todo, cuéntame lo que piensas en los comentarios. Ya sabes, la verdad es imposible sin afirmar la contradicción. Por eso, estate atento. Nos vemos en la próxima.